Muy buenas tardes, queridos colegas de Chiapas. Es para mí un enorme placer estar aquí con ustedes compartiendo unas reflexiones en este primer congreso, primer coloquio de pensamiento complejo. Quiero en primer lugar agradecer a la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo de Chiapas, a la Universidad Autónoma de Chiapas, así como al Estado de Chiapas y especialmente al maestro Pedro de Jesús Ovalle Muñoz, quien con mucha gentileza me ha invitado a participar de este importante coloquio internacional. Lamentablemente, razones ajenas a mi voluntad han impedido que estuviera allí con ustedes físicamente, pero lo hacemos a través de este medio, sabiendo que podemos de todas maneras contribuir a un debate que hoy por hoy es cada día más vigente y estratégico. El maestro Pedro de Jesús me ha propuesto compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un tema que para nosotros es muy querido, en el que venimos trabajando hace muchos años, acerca de la relación entre transdisciplinaridad y pensamiento complejo. Como ustedes saben, esta relación ha sido cultivada durante muchos años con creciente impacto por el pensador francés y yo diría universal Edgar Morin, con quien mantenemos hace muchos años una relación afectiva e intelectual muy fértil, que ha sido maestro de este camino en la comprensión de este complejo mundo contemporáneo. Edgar ha trabajado estos temas desde una perspectiva, yo diría, revolucionaria en términos de paradigmas, en términos de comprensión de cuáles son las condiciones del conocimiento y cuáles son las condiciones de la acción. Él ha propuesto una perspectiva novedosa de integración de los saberes, culminando en propuestas muy intensas acerca de las reformas de la universidad y fundamentalmente de la reforma del pensamiento. Y desde ya esta relación que propone el título sobre transdisciplinaridad y pensamiento complejo nos ubica en un diálogo, yo diría necesario, entre estos dos términos. Por un lado, el modelo, el método del pensamiento complejo nos permite elucidar cuál es el sentido de esta noción de transdisciplinaridad, que por cierto tiene sus etapas históricas, hay una evolución muy marcada en términos de cuáles son las definiciones que a lo largo de ciertos periodos de tiempo van enriqueciendo este concepto. Por un lado, digo entonces, el pensamiento complejo nos permite entender con claridad cuál es la perspectiva de la transdisciplinaridad. Y por otro lado, y esto también querríamos desarrollarlo en esta conferencia, nos permite pensar en un binomio que luego desarrollaremos entre complejidad y transdisciplinaridad como una dupla imprescindible para trabajar en el mundo contemporáneo. Por un lado, les decía, el pensamiento complejo nos auxilia en la comprensión de la transdisciplinaridad como concepto. Y esto es así desde la perspectiva de tres principios lógicos que nos señala el propio Edgar Morin en distintas obras sobre pensamiento complejo. Tres principios lógicos que describe Morin en su libro, fundamentalmente El Método, tienen que ver con la distinción, la asociación y la implicación. Estos tres principios lógicos nos permiten relevar la diferencia y la complementariedad entre tres términos que están íntimamente ligados a nuestro modo de ver, que son la disciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Este triángulo virtuoso de tres niveles
para nosotros tiene una perspectiva interesante desde el pensamiento complejo, ya que tomando el principio lógico de la distinción es que nosotros podemos incorporarnos al universo de lo disciplinario, de los corpus teóricos y metodológicos propios de cada saber, de cada disciplina, de cada cuerpo normativo teórico. Distinguimos cada campo de saber a través del principio lógico segundo, el de la asociación, es que pasamos al nivel interdisciplinario, esto es el diálogo, la conjunción de saberes en un proyecto interdisciplinario que contenga distintos abordajes de una manera fértil, de una manera dialógica. Y en un tercer nivel, el de la implicación, el método moriniano nos permite ingresar al universo transdisciplinario. Esto es la posibilidad de conjugar disciplinaridad, interdisciplinaridad y más allá de lo disciplinario. De hecho, estos tres principios lógicos del pensamiento complejo nos remiten a desafíos que hoy la ciencia tiene de manera urgente. Cómo abordar la complejidad del mundo contemporáneo de manera eficiente, de manera rigurosa, de manera integral, con las consecuencias éticas que esto conlleva. En una interesante evolución del pensamiento transdisciplinario, la profesora Julie Klein de Wayne State University nos ilustra acerca de los distintos momentos que este concepto ha sufrido en los últimos 40 años. Julie Klein nos informa acerca de las transformaciones que la noción de transdisciplinaridad ha sufrido en estos años, incorporando tres periodos. Un periodo que ubica alrededor de la década del 70, en donde este concepto estaba fundamentalmente orientado a describir lo que hoy conocemos como interdisciplinaridad, lisa y llanamente. Es decir, el diálogo entre distintos saberes y estructuras sistémicas del conocimiento. Allí las figuras de referencia para entender esta idea, esta propuesta, son Jean Piaget, son Erich Janst, y estos dos autores propiamente que contribuyeron de manera decisiva a la conferencia que sobre el tema de la interdisciplinaridad convocó la OCDE en los años 70. Este es un primer momento que nos señala Julie Klein sobre este concepto. Un segundo momento que se ubica fines de la década de los 80, nos habla de una mirada entre, a través y más allá de las disciplinas, que fundamentalmente se ubican como momento institucional, como momento de síntesis intelectual en el Congreso, el primer Congreso Internacional sobre Interdisciplinaridad, realizado en el Convento de la Rábida, en Portugal, en el año 1994, y que también ha sido tomado por teóricos como Basarab Nicolescu y como el propio Edgar Morin. De hecho, en ese congreso se llega a la elaboración de un documento denominado el Manifiesto de la Transdisciplinariedad, que nos parece una pieza de la mayor relevancia a los efectos de concebir estas aproximaciones epistemológicas y éticas. Recordamos algo que nos resulta sumamente significativo para el tema que estamos abordando en el día de hoy, que es el artículo 14 de esta Carta de Transdisciplinaridad, que dice que el conocimiento transdisciplinario tiene fundamentalmente tres características: la apertura, el rigor y la tolerancia.
Esto es la apertura a lo desconocido, al conocimiento nuevo, el rigor en cuanto al método de investigación, en cuanto a los fundamentos de la búsqueda científica, y la tolerancia en cuanto a la actitud, al espíritu de aceptar, respetar y también aprovechar opiniones diferentes a las que uno puede portar en un momento. Estas tres características de la transdisciplinaridad, según este documento elaborado en el Congreso de Locarno, de La Rábida, nos hablan de una perspectiva ya no solamente técnica, sino ética, fundamentalmente ética del conocimiento, que nos abre la puerta al camino de los valores incorporados en una aproximación técnica. En este sentido, quisiera hacer una derivación muy puntual, ya que es importante saber que en el mundo contemporáneo podemos relevar dos grandes líneas de pensamiento que trabajan sobre el tema de la interdisciplinaridad, que no son excluyentes, yo diría muy por el contrario, deben ser complementarias, pero que de todas maneras operan en distintas culturas académicas. Por un lado, una línea más pragmática de la interdisciplinaridad como estrategia técnica, como abordaje a la resolución de problemas, al conocimiento de ciertos fenómenos, por cierto, fenómenos complejos que requieren abordajes multidimensionales, pero que buscan fundamentalmente resultados concretos, resultados prácticos, resolución de problemas. Por otro lado, una perspectiva que diríamos más subjetiva o quizás más filosófica, que tiene que ver con la dimensión social del conocimiento y la incorporación de actores de la comunidad a la producción del conocimiento. Y por supuesto a la transformación del sujeto que conoce en términos de estos valores que señala la Carta de la Transdisciplinaridad. Estas dos perspectivas que hoy encontramos con pinceladas gruesas, insistimos, en este panorama, no son excluyentes, creemos que tienen que a la vez aplicar a resultados concretos, y ya lo vamos a ver cuando consideremos la transdisciplinaridad como una herramienta fértil a la hora de la elaboración de políticas públicas, pero también con una perspectiva de cuáles son las consecuencias del conocimiento producido, del uso que del conocimiento se hace y de los modos en que se produce. Cerrada esta derivación, volvemos a los tres momentos que nos señalaba Julie Klein, porque precisamente tiene que ver con esto que venimos de describir. Porque el tercer momento que nos señala Julie Klein, y que está ubicado en los albores del tercer milenio, tiene que ver con la transdisciplinaridad como una investigación orientada, más allá de lo disciplinario, por cierto, práctica, participativa y procesual, con campos en donde el desarrollo social, técnico y económico interactúan con componentes de valores y cultura. Esta descripción de lo que podemos entender como transdisciplinaridad, según esta periodicidad conceptual de Julie Klein, está fundamentalmente sintetizada en términos de eventos en el Congreso de Zúrich del año 2000, el Congreso sobre transdisciplinaridad como resolución de problemas. En este congreso, que fue verdaderamente un hito y de donde salieron publicaciones de altísimo valor y debates y reflexiones de alto contenido, congregó a más de 2.500 académicos de todo el mundo
pero no solamente académicos, y esto es una de las cuestiones que fundamentalmente queremos resaltar en esta aproximación conceptual al término transdisciplinaridad. Decimos no solamente académicos porque allí se dieron cita decisores políticos y también organismos internacionales y también representantes de comunidades sociales, de organizaciones de la sociedad civil. ¿Y esto por qué? Porque la propia concepción de este seminario estaba dando cuenta de la importancia de una concepción transdisciplinaria que no solamente incorporara los campos diversos de las disciplinas, los campos de saber, y reunificara en aplicaciones prácticas conceptos o saberes generalmente fragmentados. No solamente era eso, sino que también iban más allá de lo disciplinario, integraba saberes extradisciplinarios. Esto es, los saberes locales, los saberes populares, los saberes no sistematizados. De hecho, en este congreso fundamentalmente, y esto lo vemos obviamente relacionado con las propuestas morinianas, en este congreso se intenta superar la brecha clásica entre saber científico y saber popular, o entre cultura científica, cultura humanista y cultura popular. Esto tiene enormes implicancias para el ámbito académico fundamentalmente, o para los centros e instituciones generadoras de conocimiento. Tiene enormes implicancias porque ya el saber de que se trata a partir de estas ideas no puede ser solamente un saber producido en el claustro universitario o en el centro de investigación o en el laboratorio, sino un saber que sí tenga ese componente, pero esté en diálogo estrecho, permanente, virtuoso, con los saberes de las comunidades, con las necesidades de las comunidades, pero también con el decisor político. La figura que vemos en pantalla a partir de ahora nos habla, es una propuesta que queremos colocar a debate de nuestros compañeros en Chiapas, nos habla del sistema de conocimiento y decisión, en donde ustedes pueden ver allí lo que podemos concebir como la elaboración de la agenda política, la agenda social, la agenda de investigación, y 4 componentes que cada cual tiene su lógica, cada cual tiene sus intereses, cada cual tiene sus formas de actuar y cada cual tiene sus formas de comprender el mundo, por el sentido de su institucionalidad. Por un lado tenemos lo que podríamos llamar el ámbito académico, las universidades, los centros de investigación, los think tanks. Por otro lado tenemos a los gobiernos, a los decisores políticos. Por otro lado tenemos a las empresas, a los medios de comunicación, el sector privado propiamente dicho, el sector productivo privado. Por otro lado tenemos la ciudadanía, la sociedad civil organizada, el tercer sector productivo pero sin fines de lucro, asociativo. Entre estos 4 sectores es que nosotros postulamos una necesidad de diálogo que supere la fragmentación de los grupos de interés, supere las formas de conocimiento, integre las lógicas diversas que tienen estos actores, de tal manera que la agenda de investigación, la agenda del conocimiento sea efectivamente un desafío multiactoral, sea una aventura compartida. La pregunta es entonces, ¿desde qué paradigma científico promovemos esta aventura compartida? Quisiéramos en este punto tomar una descripción que precisamente en el Congreso de Zúrich hacían los autores Caetano, Curado y Jacquinet sobre el binomio complejidad-transdisciplinaridad, que ellos toman como una dupla decisiva en el mundo contemporáneo. Ellos
dicen que este binomio refiere, por un lado, a las realidades investigadas, complejo de fenómenos irreductible a una sola dimensión y cuyos significados dependen fuertemente del contexto. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la transdisciplinaridad, se refiere al esfuerzo intelectual para comprenderlas, a estas realidades, a través de la elaboración de modelos que tomen en cuenta el contexto, así como sus interretroacciones entre los elementos constituyentes. Con esta definición de un binomio virtuoso, diríamos, desde la academia nos debemos preguntar, bueno, ¿cuál es el rol que juega este sector para el tratamiento de estas realidades? ¿Cuáles son las transformaciones que debemos promover al interior de nuestras instituciones? Especialmente cuando hablamos de educación superior, especialmente cuando hablamos del ámbito universitario. Nosotros creemos que tenemos que promover un triple enlace, fortificar un triple enlace que evidentemente ya está instalado, pero que requiere actualizaciones, fortalecimientos, dispositivos de integración. Tenemos que llevar adelante un triple enlace, decimos, entre universidad, sociedad y política, con perspectivas científicas que favorezcan tres tipos de enlace productivo. Por un lado, el diálogo entre los distintos saberes en el campo de las ciencias, este enlace entre disciplinas que tiene que ver con el ámbito estrictamente científico, con la sistematización, con los campos de saberes en integración y en diálogo. Por otro lado, un diálogo entre distintas lógicas de acción que, como veíamos cuando hablamos de la agenda compartida, requiere bueno, la presencia, la participación de múltiples actores, cada quien con sus intereses, con sus lógicas de acción. Entonces, este diálogo con distintas lógicas de acción también debe ser enfatizado cuando estamos desde la universidad pensando en el uso del conocimiento al servicio del desarrollo. Y un tercer tipo de enlace imprescindible en nuestro tiempo es este diálogo entre ciencia y sociedad, es decir, el enlace del conocimiento, de la investigación directamente con los destinatarios de las políticas. Desde esta perspectiva, es necesario considerar que seguramente debemos transitar hacia transformaciones en tres tipos de cultura. Por un lado, en la transformación en la formación de los investigadores, promoviendo una perspectiva y una actitud transdisciplinaria en el seno de la academia. Por otro lado, por cierto, también contribuir a la transformación en la cultura política, de manera de integrar la investigación social, los aportes de la investigación al servicio del diseño de las políticas. Por otro lado, incidir en las transformaciones de la cultura ciudadana, promoviendo mayor protagonismo y participación de los beneficiarios de las políticas en las rutas de decisión. Esto nos recuerda, este último punto nos recuerda la recomendación que hacía Michael Gibbons acerca de el conocimiento socialmente robusto. Michael Gibbons, presidente de las universidades del Commonwealth, junto con Helga Novotny en sus distintas obras, refería lo siguiente, decía Gibbons: un mayor involucramiento de la sociedad en la definición y solución de sus problemas significa no solamente mejores soluciones sociales o respuestas mejor adaptadas o soluciones que brinden tranquilidad a una comunidad, sino que también significa mejores soluciones técnicas. Es decir, el diálogo entre la ciencia sistematizada, los modelos teóricos elaborados en el seno de la academia, estando en diálogo con los saberes no sistematizados y la participación ciudadana, genera mejores soluciones técnicas, soluciones más pertinentes y además soluciones más sustentables. Porque
Hay dos niveles de aporte ciudadano que son imprescindibles para esto. Por un lado, lo que tiene que ver con la pertinencia del diseño y la aplicación de las políticas desde la perspectiva del conocimiento del ciudadano sobre su propia realidad. Y por otro lado, la participación ciudadana genera un involucramiento, una implicación, un protagonismo que asegura la sustentabilidad de la implantación de las políticas. Ahora bien, este panorama que estamos proponiendo involucra directamente, como decíamos al inicio, a la universidad como productora de conocimiento y, como refiere Edgar Morin, involucra una reforma de pensamiento necesaria para estructurar esta aventura. Dice Morin en una de sus obras más paradigmáticas en el campo de la educación, La cabeza bien hecha, la tête bien faite, dice: la reforma de la universidad no deberá conformarse con la democratización de la enseñanza universitaria. Se necesita de una reforma que concierne a nuestra aptitud de organizar el conocimiento, es decir, de pensar. La reforma del pensamiento exige efectivamente una reforma de la universidad. Y en esta reforma universitaria, según Morin, debe comportar una reorganización general a través de la instauración de facultades, departamentos o institutos dedicados a las ciencias que ya han operado una reintegración multidisciplinaria alrededor de núcleos organizadores sistémicos, como ecología, ciencias de la tierra, cosmología. Progresaría con la reintegración futura de las ciencias biológicas, ciencias sociales, y elaboraría los dispositivos que permitieran la coordinación del conjunto de ciencias antroposociales y del conjunto de las ciencias de la naturaleza. Esta propuesta moriniana, de hecho, está siendo una referencia en distintos movimientos de reformas universitarias a lo largo y a lo ancho de América Latina. Por nuestra parte, hemos participado en distintos trabajos acompañando a proyectos de reformas universitarias en nuestra América, y hemos visto la importancia que se le adjudica a no solamente una reforma administrativa, y no tampoco una reforma curricular. No solamente eso, aunque eso también debe ser considerado. Más que nada, lo que las autoridades, los cuerpos docentes, los cuerpos académicos se preguntan es cómo favorecer una actitud, un espíritu de los investigadores, de los docentes, de los estudiantes, de la comunidad académica en su conjunto, para precisamente orientar su acción, tanto en la formación, en la investigación o en la relación con la sociedad, para orientar su acción de acuerdo a estos postulados, a postulados que no descrean de la necesidad de lo disciplinario, pero que trabajen sobre una perspectiva transdisciplinaria, integrada, no solamente de conocimiento, sino de lógicas de acción de distintos actores, para precisamente asumir con responsabilidad el desafío de la creciente complejidad de los tiempos contemporáneos. En ese sentido, nosotros queremos, a través de esta presentación, provocar el debate con los colegas de Chiapas y con los conferencistas invitados que acompañan esta conferencia, los colegas Raúl Mota, Carlos Delgado, para, en conjunto discutir acerca de esto que es verdaderamente un desafío de nuestros tiempos. Cómo producir un conocimiento que sea útil, aplicable, riguroso, pertinente. Cómo
provocar una reflexión sobre los modos de conocer, es decir, sobre el conocimiento del conocimiento, y cómo provocar un debate acerca de las consecuencias del uso del conocimiento. Es decir, una dimensión teórica, una dimensión epistemológica, una dimensión ética, que están en la base de esta asociación fértil, productiva, desafiante, provocativa, entre transdisciplinaridad y pensamiento complejo. Espero haber contribuido a estos debates, espero que los colegas presentes y los participantes, que en buen número seguramente han llegado a esta universidad, tengan jornadas exitosas, productivas, y bueno, esperamos seguir en comunicación constante con la Sociedad Académica por el Pensamiento Complejo de Chiapas. Les agradezco la atención, les envío mi saludo desde Montevideo y el mejor éxito para ustedes. Muy buenos días.